punto de vista de los mercados financieros y también de algunos activos, de los activos de real estate, que ahí yo voy a tratar de complementar un poco la mirada de Ramiro. Así que, nada, sin más, Ramiro, un placer tenerte acá, la verdad que es un lujo. Muchas gracias, Rami, muchas gracias, Facu. Fantástico. Ramiro, antes de arrancar, si te parece, a todos aquellos que se van sumando, siéntanse libres de preguntar, sugerencias, dudas. Tienen ahí la opción justamente para hacer esas preguntas escritas, que se las vamos a ir contestando. Y obviamente nos pueden seguir en todas las redes de Americas Capital Investment, tanto en Instagram como también en LinkedIn y Facebook, ¿es así? En todos los portales, así que bienvenidos. Y la palabra ahora sí para Ramiro, nuestro invitado especial del día de hoy. Muchas gracias, Rami, muchas gracias, Facu. Demasiados elogios no merecidos, pero bueno. Un poco lo que hacemos nosotros en Integras Capital es acompañar a familias de elevados patrimonios a justamente transitar las decisiones financieras importantes que tienen que tomar. Y una de ellas es justamente cómo manejar sus portfolios financieros. Y más allá de hablar específicamente de la coyuntura, me pareció bueno contar cómo pensamos nosotros, o cómo encaramos nosotros el pensar este rol que tenemos de macro asset allocator, de una asignación de activos global. Para eso armé una mini presentación que si querés la podemos compartir y voy empezando. La siguiente página. Básicamente esto es como nuestra hoja de ruta básica, que es intentar entender dónde estamos en este gráfico o esta matriz de 2x2 de la forma 15, entonces todo termina en una matriz, donde tenemos en un eje, el eje vertical precios y en el eje horizontal nivel de actividad. ¿Y por qué? ¿Por qué entender dónde estamos o hacia dónde vamos es importante? Porque los activos financieros tienden a comportarse muy distintos en cada uno de estos escenarios. Si estamos, por ejemplo, en una situación de precios subiendo y actividad subiendo, sería una situación de reflación, hay activos financieros que se comportan de una manera, tienden a subir más las acciones o los commodities, versus una situación completamente inversa de deflación, donde el bono largo, por ejemplo, americano, es el activo tener y el resto no sirve para nada. Entonces, es importante saber dónde estamos. Y para eso miramos los datos, o sea, de actividad, o por lo menos empezamos con precios, para ver dónde estamos en el eje. Y lo que claramente pasó en Estados Unidos es de pasar de estar en una situación de una inflación muy tranquila, entre 0 a 2%, claramente dentro de los parámetros de la Fed. En el mundo post-pandémico estamos en cifras de inflación nunca vistas, no vistas para mucha gente de mercado, estamos en niveles casi de 8 y pico por ciento para la inflación total y el core cerca del 6. Si miramos el gráfico de arriba a la izquierda es justamente la inflación americana y abajo a la derecha es un gráfico que nosotros miramos justamente para ver la velocidad que compara el promedio de los últimos 6 meses versus el promedio de los últimos 5 años. Es como una comparación, te muestra si se está acelerando la inflación o está... y es interesante ver, digamos, yo puse el otro dato anterior, así alto, al principio ese chart es lo que pasó en la crisis del petróleo americano. Una disparada de inflación tremenda. Y entonces, esto es lo que estamos viendo, digamos, de una situación muy tranquila a una aceleración muy brusca de los precios de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, si miramos el nivel de actividad y acá mirando empleo, a pesar de esa situación de inflación, la situación de empleo está más robusta que nunca. No hay, digamos, uno no mira nada de lo que hizo la Fed, ni nada de eso, y mira el dato de empleo y parece increíble, estamos en mínimos históricos de tasas de desempleo y mínimos históricos de seguro de desempleo. Digamos, no hay, a simple vista no se ve una ruptura del mercado de empleo. Y también eso se ve reflejado, es cierto que estos son datos más lentos, ahora voy a hablar de los datos más rápidos, pero si uno mira los datos más lentos, o sea, como por ejemplo este último que es órdenes de bienes durables, excluyendo
aviones y defensa, están máximos nunca vistos. Entonces, tenés a la economía americana que sigue con un tren, por lo menos en los datos, los datos lentos, los datos del pasado, los datos de los últimos trimestres, moviéndose muy bien, pero muy inflacionario. Y si miramos en la siguiente página, esto se ve en los datos también de crecimiento real de la economía, incluso a pesar de todo lo que hizo la Fed, la estimación de la propia Fed de Atlanta, que tiene este indicador que se llama GDP Now, que es una estimación online de la que usan todos los días del GDP, les da 2,8 para el crecimiento de Estados Unidos. Así que, o sea, creciendo entonces. Entonces, ¿qué pasó? Pasamos en el mundo prepandémico de estar en una situación que a los gringos les gusta llamarlo Goldilocks, donde se crece mucho pero hay poca inflación, donde básicamente las acciones suben un montón, donde las tasas son bajas, donde básicamente todo el mundo es contento. Ese es el contexto, ¿no? Incluido los inversores real estate, pues sube todo. Pasamos a la siguiente página a estar en una situación de reflación brusca con los precios disparándose. Y ante eso lo que tuvo que hacer la Fed fue intervenir, ¿no? Porque digamos, una cosa es tener inflación de 2-3%, otra cosa es tener inflación de 8 y pico por ciento. 6% para el core. Y entonces lo que hizo la Fed fue subir tipos drásticamente a una velocidad nunca vista y también empezando a reducir el tamaño de su balance, haciendo lo opuesto a quantitative easing, haciendo quantitative tightening. Que eso, viste, la gente medio que no lo entiende, pero el impacto es potente, especialmente en los mercados de bonos de tesoro, el impacto de la salida de liquidez de la Fed, dejando de comprar y dejando de reinvertir, es bastante potente. Es casi como un tren que viene eso, ¿no? Así que, ¿qué generó? A pesar de no generar a simple vista es un impacto ni en la inflación, ni en el nivel de empleo, ni en el nivel de actividad, por lo que sí generó es un descalabro en los mercados, en la acción de la Fed. Y acá, digamos, del lado izquierdo está la curva de tipos, cómo se movió. La línea azul es cómo estaba la curva de tipos a principio de año, cómo estuvo en junio de este año y cómo está ahora. Básicamente toda la parte de adelante de la curva de tipos, es decir, los bonos del tesoro de 0 a un año volaron, pasaron a estar rindiendo 0 a rendir casi 4%. Y la parte larga también de la curva también subió. Y eso hizo que se reajuste muchísimo el valor de muchos activos financieros, especialmente los más sensibles a la tasa de interés. Acá simplemente para resaltar, digamos, lo que está marcado en rojo, el S&P está cayendo más o menos, esto es a datos al viernes, 13,7%, está cayendo un poco más ahora. Pero si querés el shock para la mayoría de los inversores fue el impacto en renta fija. La gente no estaba acostumbrada, no esperaba que la renta fija, y este es el índice de bonos corporativos investment grade, o sea, de calidad de crediticia alta, pudiera caer más que las acciones. O sea, y este año está cayendo más que las acciones, 16%. Entonces, el impacto en un portfolio balanceado, o sea, los típicos portfolios 60-40, 50-50, fue tremendo para la gente que no está acostumbrada a que esto era posible. Y también la contrapartida del último dato ahí marcado en rojo es el dólar, que subió sin parar. El dólar con respecto al resto de las monedas, 10% arriba, un montón. Entonces, ¿qué le gustaría, yo pongo ahí a Powell, qué le encantaría a la Fed lograr con esto? Es volver al mundo de Goldilocks, volver al mundo de seguimos creciendo, pero con menos inflación. Lamentablemente, acá puse un par de memes divertidos, la Fed solamente puede hacer una cosa. La Fed no tiene forma, digamos, recordemos que parte del problema de la inflación fue producto de problemas de la cadena de distribución, ¿no? en la pandemia. Y entonces, o sea, y por eso, en defensa de la Fed, no actuó antes, ¿no? Porque decía, bueno, esto se va a solucionar. Cuando se termine la pandemia, se van a solucionar las cadenas de distribución y entonces los precios deberían caer. Pero aparte del problema de distribución, tuvimos el problema o el estímulo fiscal tan violento que tuvo Estados Unidos, que
en términos comparativos con cualquier país del mundo, fue violento, lo que subieron los estímulos fiscales. Hay todavía gente cobrando estímulos fiscales de COVID, digamos. Todo ese combo generó un proceso inflacionario muy fuerte. Y la Fed no tiene capacidad para incrementar la oferta de bienes. Lo único que puede hacer es reducir la demanda de bienes. Lo único que puede hacer por estos memes, lo único que puede hacer es bajar la actividad, bajar la actividad. Bueno, eventualmente, si querés, vamos a hacer los indicadores rápidos ahora, o sea, los que permiten para ver hacia dónde vamos, sí apuntan a una desaceleración de la actividad. Por primera vez, desde la pandemia, el índice PMI de manufactura, que mide básicamente si estamos en contracción o en expansión, muestra contracción. Lo mismo muestra en Europa, y si ves China, muestra lo mismo. Entonces está todo el mundo desacelerándose. Y también los sectores más sensibles a la tasa de interés, como ser la venta de casas existentes en Estados Unidos, o el otro índice mide lo mismo, una caída muy brusca, producto más que nada por la suba de las tasas de las hipotecas en Estados Unidos, ¿no? Si vos estabas queriendo comprar una casa, la hipoteca estaba al 3%, hoy está al 6%, bueno, tu capacidad de compra se ve muy afectada, y eso hizo reducir la venta de casas existentes, y eso a su vez genera también desaceleración, porque la venta de casas genera mucha actividad vinculada a eso, ¿no? Entonces, esto es otro motor de desaceleración, es muy sensible a la tasa de interés. Y por último, esto lo vemos, esto es un poco para ver la foto global. Este es un índice que prepara amigo David Rosenberg, que muestra que a nivel global tenemos una curva de inversión de tipos donde básicamente los bonos largos rinden menos que los bonos cortos. Históricamente eso fue una indicación de que vamos hacia una recesión global, ¿no? Es cierto que todo el mundo dice que vamos a una recesión global, no hay informe de ningún banco que no dice que vamos a una recesión global, y en cierta forma todavía no ocurrió, pero es difícil que no ocurra cuando está subiendo tanto los tipos, bajando el tamaño del balance, que eventualmente eso va a terminar generando un poco de dolor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dos escenarios más probables que vemos, ¿no? La realidad, o sea, y son estos dos que están marcados con estos, la mano, no sé si se ve, el de arriba, el medio es más amarillo, y el segundo más negro. El amarillo es que vamos a un mundo de más inflación, o sea, un mundo de más inflación endémica, y ahora vamos a explicar por qué. Y en función de la capacidad política que tenga la Fed, para poder pasar o volver a un escenario de baja inflación y crecimiento estable, probablemente tengamos que pasar por un proceso recesivo más grande, ¿no? Pero va a depender un poco de la capacidad política de la Fed. ¿Por qué digo eso de más inflación? Vamos a ir al último, y con esto termino y vamos a hablar de esto. Porque si recordamos lo que pasó con Volcker en la década del 80, cuando vimos ese pico previo, que fue producto también de un shock de petróleo, pero que generó inercia inflacionaria, es un concepto que los americanos no conocen, esto de que una vez que es inflación, seguís teniendo inflación. Claro, no está fácil de salir. Mi socio Manuel Sacerdote dice que es como la pasta de dientes, cuando empieza a salir, te pongo no la puedo volver a meter para adentro, sigue saliendo, ¿viste? Como tiene vida propia. Bueno, este es lo mismo. Pero aparte, desde la década del 80 para acá, hubo muchos factores deflacionarios. Muchos factores deflacionarios. Primero porque China entró a participar del comercio internacional y fue un exportador de deflación para el resto del mundo. Hoy, con todo lo que pasó en China en los últimos 2 años, es más un exportador de inflación que otra cosa. ¿Por qué? Porque el último ejemplo es Apple anunciando que va a mover su producción de China. Está bien, hay otros países que van a poder, que tienen costos competitivos, pero en términos generales eso implica más inflación. O incluso el hecho de la pandemia que hizo que muchas empresas trajeran sus cadenas de valor más cerca a sus países base, eso genera más costos, es inflacionario. El segundo factor que existió en la década del 80, que no existe hoy, fue casi la destrucción de los sindicatos en Estados Unidos. Digamos, dejaron de ser relevantes. Reagan
y Thatcher en UK, Thatcher con los mineros y Reagan con los controladores de aviones, básicamente decimaron cualquier intento de huelgas, etc. Y la verdad, en Estados Unidos no tuvo un rol de los sindicatos fuertes. Y eso está cambiando, la verdad. Ahí, digamos, hemos visto Amazon luchando contra... y eso es algo que va a seguir creciendo. Y eso es inflacionario. Inflación, sí, bueno, un caso ahí para mencionar, por ejemplo, todo lo que son servicios, restaurantes y demás, también por falta quizás de demanda laboral, de oferta laboral, perdón. Ahí se vio cómo pasó de 8 a 16 dólares, por ejemplo, el costo de cualquier trabajador, incluso en locales de comida rápida. Claro. Y eso obviamente se traslada a los precios finales para el consumidor y es inflacionario. Es más inflacionario. El siguiente factor es menos inmigración, digamos. Para darse una idea, en la década del 80, cuando estaba Volcker, la tasa de nacimientos en México per cápita era más o menos 5 chicos por familia. Hoy es menos de 2. Claro. Bueno, eso es menos inmigración futura. Menos inmigración futura es como que le sacás el piso a los precios del salario en Estados Unidos. Por último, toda la revolución, dejo un punto al final más importante, pero toda la revolución energética en Estados Unidos, hoy en Estados Unidos casi no depende de Medio Oriente para el petróleo. Bueno, eso no está más. Digamos. Toda esa revolución energética que ocurrió, que generara que el petróleo no se fuera a 3.000, digamos, estaba de nuevo en 80 y también iría a 60 de nuevo, porque, digamos, explotó producto de una revolución energética que es difícil pensar que vuelva a ocurrir. Y después, por último, hay un último factor que sí es más preocupante de largo plazo de Estados Unidos y de la parte inflacionaria, es que hay más populismo en Estados Unidos. De los dos lados, ¿no? Tanto los republicanos como los demócratas. Y el ejemplo, un ejemplo concreto de mayor populismo es esto que han hecho con los préstamos estudiantiles. ¿No? Me decías también hace 20 años, ¿vos crees posible que vayan a perdonarle a toda la deuda estudiantil? No. Hay derecho que vean en Estados Unidos, hay rule of law, no va a pasar. Bueno, hay en el Congreso una ley para perdonarle. Digamos, eso es interesante, porque es más gasto público. Entonces, ¿qué significa? Que todas estas tendencias, digamos, ahora que ya hay más inflación, la única forma que va a tener la Fed para hacer esto es subir mucho más de lo que la gente espera. Cuanto más, es un tema ya político, porque está bien, la Fed es independiente, pero hay dos factores que van a entrar en juego. Uno es el costo de la deuda americana, porque una cosa es pagar tasas de interés de 0 o 1, otra 5 o 6. El costo impositivo que tiene eso va a ser brutal, porque si el Congreso sigue diciendo, bueno, tenés que tener un déficit de tanto para pagar los intereses de deuda, van a ser el saco de la jubilación, el Social Security, qué sé yo, bueno, hay que ver cuánto dura políticamente eso. Y después porque va a tener un impacto en la actividad. Entonces, ese es un poco el mundo. Este es el resumen de nuevo de cómo pensar, o sea, entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Obviamente, vemos que la inflación va a tardar más en bajar, y que la Fed va a tener que mantenerse bastante más firme de lo que muchos creen, y eso eventualmente, lo más probable es que esté en una recesión y termine desacelerando los precios. Y en ese contexto, históricamente, si uno mira para atrás, en épocas recesivas, las acciones no han ido muy bien. Sí, los bonos largos americanos, pero bueno, hay que seguir mirando todo el resto. Ahí, con respecto a ese punto final, se da una paradoja en la cual, para justamente resolver el problema, también Estados Unidos chupa el dinero del mundo y termina generando obviamente un efecto positivo para ellos, de alguna manera secando, entre comillas, la plaza global. ¿Eso es así? ¿Lo lees de la misma manera? Ese efecto de justamente subir la tasa tanto
Sí, esto es un efecto, digamos, adicional que genera lo que está haciendo la Fed, ¿no? Que es básicamente sacar liquidez de todo el mundo, ¿no? Claro. Pero, digamos, no es necesariamente lo que están buscando. Ellos lo que están buscando es tratar de bajar el nivel de actividad. No tiene otra forma de bajar la inflación que metiéndole miedo a la gente que se va a quedar sin trabajo, metiéndole miedo a la gente que se va a quedar sin empleo, y todo eso hace que la tendencia inflacionaria afloje. Entonces diga que, bueno, en vez de subir el precio de nuevo, lo voy a bajar, lo voy a esperar. Que hay algunos indicios, digamos, no necesariamente de los datos de empleo. El dato de empleo el otro día cada vez que Estados Unidos publica datos de empleo, el segundo viernes, el primer viernes que ganas, publica un dato de salarios. El dato de salario fue malo, digamos, la realidad fue peor de lo que el mercado esperaba, pero el dato de esta encuesta de los gerentes de compras, purchasing managers, empieza a mostrar que está aflojando el nivel de precios. Y hay algunos cuentos, hay algunas cosas, producto que está contrayéndose la actividad. Entonces, es como que hay signos positivos, signos negativos en bus. A nosotros nos gusta seguir mucho el tema demográfico y digamos, cómo se comporta la demografía, porque es la base, la esencia del proyecto de real estate, básicamente. Yo creo que para complementar un poco lo que dice Ramiro, el efecto YOLO, You Only Live Once, obviamente generó más inflación, o sea, es un generador adicional de inflación, muy riesgoso, porque lo que hace es que básicamente el mercado reventó las tarjetas de crédito, o sea, el consumo siguió fuerte, a pesar de que por ahí la actividad económica, la productividad, etcétera, no digamos, iba para abajo. Entonces vos decís, che, pero ¿qué pasa acá? O sea, no afloja, o sea, le meto al mercado todos los frenos y el mercado sigue acelerado, un poco por esta macro tendencia que se originó en la pandemia, de que, bueno, es ahora o nunca. Esto, yo creo que ahora también lo vamos a terminar, porque todo se termina pagando y todo termina llegando. O sea, la tarjeta vos la podés financiar hasta cierto punto, pero bueno, es interesante porque es otro de los elementos. Bueno, ahí también hubo un poco de nitro por parte, obviamente, cuando uno de cada $4 que circulan en el mundo se emitieron durante la pandemia, y eso obviamente también es ese efecto nitro del consumo y demás que bien describís. Si les parece, vamos a hacer un pequeño ping-pong con Ramiro y a ver si se animan, ahí todos están participando, si tienen consultas, preguntas, sugerencias, tienen el chat abierto para ir haciendo sus preguntas. Ramiro, vamos, si te parece, un rápido ping-pong vinculado un poco al mercado inmobiliario en realidad. ¿Qué pasa con el home office? ¿Llegó para quedarse? Sí. ¿Sigue? Sí. Va a seguir, es una modalidad que sigue. Es más moderado, pero sí, con algunos atenuantes, pero yo creo que es un beneficio adquirido que sigue. Bárbaro. ¿Deuda? Deuda, lo que te decía, y lo que decía Ramiro, o sea, estabas pagando uno, ahora tenés que pagar tres, tarjeta de crédito al taco, complicado. Ahí me respondes un poco la que sigue, entonces. Se viene un periodo de deleverage, ¿no? Como dicen los economistas, muy claro, que el mercado va a tener que hacer, las empresas van a tener que hacer, las familias van a tener que hacer. Entonces el consumo... Consumo, por ahora, aguantando, pero creo que todas las bueno, moderándose un poco lo que decía Rami, ¿no? Un crecimiento del 2%, moderado. El punto de migración. Bueno, interesante. Yo creo que lo que dice Ramiro es verdad, pero Estados Unidos sigue siendo un gran generador de inmigrantes. Hay mucha gente que quiere seguir entrando, por ahí México baja, pero hay otros que suben. Entonces, yo siempre digo, perdón, me explayo, Estados Unidos crece a un ritmo de un Uruguay cada 18 meses.
mucha gente entrando al mercado todo el tiempo. Clarísimo eso. Sigue, Compra y venta de casas. colapsó, desplomó, lo que decía Ramiro, o sea, el mercado le pusieron una pared enfrente al negocio y básicamente esto hizo que el que quería comprar, estaba pensando en comprar, tuvo que armar un plan B. Y entonces, ¿qué pasa con la renta residencial? La renta explotó, subió muchísimo, yo creo que sigue para adelante la renta residencial por lo menos, sigue moderadamente creciendo, pero a un ritmo mucho más lento que el que vimos en los últimos 2 años o año y medio, que fue crecimiento exponencial. ¿Eso puntualmente de Estados Unidos o a nivel global? Te diría que países desarrollados, ¿no? Porque lo mismo vemos en UK, lo mismo hemos visto en Europa. En Estados Unidos es más exacerbado, pero es una tendencia global. Digamos, recién el otro día salió un artículo de Paul Krugman en New York Times que mencionaba, estaba hablando, digamos, él quiere que la Fed frene, ¿no? Entonces, cualquier indicio que muestre de que la inflación está desacelerándose y por primera vez en no sé cuántos meses el dato él miraba los datos publicados de alquileres en New York, habían mostrado que empezaba a bajar como el alquiler promedio, ¿viste? Pero, o sea, como que hay una cierta freno, ¿viste? Pero antes era todos los meses más caro, más caro, más caro. No, antes el landlord se encontró con una demanda tremenda y ponía el precio que quería. Ahora va a tener que seguir al ritmo de lo que le dé el bolsillo al cliente. Y ya lo estamos viendo medio complicado. ¿Y qué pasa con las oficinas entonces? Desafiante. Hay que hacer mucho doble clic. Hay zonas que han crecido muchísimo y zonas que se han caído mucho. Entonces hay zonas que necesitan más oficina y otras que pues cambió la dinámica de donde la gente trabaja. Entonces, mucho doble clic. Ok. Todo lo que tiene que ver con el segmento industrial y logística. Sigue fuerte, un poco por la proyección que decía Ramiro, de un crecimiento moderado, del 2%. Yo creo que coincido 100% con la visión que recién compartía Ramiro. Así que es un buen activo para seguir. Más normal, ¿no? No la locura que vivimos en los últimos 18 meses. ¿El retail es una opción? Está empezando a ver la luz después de tantos palos que tuvo, palos pre-pandemia, palos, cambio tecnológico, cambio pandémico. De repente empieza a ver un poquito la luz. ¿Hoteles? Revancha, viene la revancha de los hoteles. Yo creo que como activo siguen siendo interesantes. Sí, muchas veces un negocio muy rentable. Muy rentable, muy golpeados con la pandemia, pero revancha. Algunos puntos que obviamente mencionó también Ramiro en su presentación, ¿qué pasa con la recesión en los Estados Unidos? Justamente y el impacto que tiene en el mercado inmobiliario. Uno espera idealmente que venga una recesión corta para el mercado, digo, ¿no? Inmobiliario. Que esto que decía Ramiro, que venga, que den la piña, bueno, y después nos levantamos y salimos rápido de la piña. No sé qué porcentaje le estimás a ese escenario, qué probabilidad de peso le das. El otro es más agónico, es más como, vamos a ver, 1 año, 2 años de esta suerte de digamos, si vos mirás un poco lo que espera el mercado, es que a veces una recesión del primer semestre, que la Fed empieza a bajar tipos, es un semestre. Y de nuevo, va a depender de un poco lo que digo yo, de ahí, de si estamos en un mundo de más inflación o sin inflación. ¿Qué puede pasar? Y que estemos en un mundo de 4% de inflación, no en un mundo de 2% de inflación. Pero si estamos en un mundo de 4% de inflación, y es otro mundo, más, digamos, va a costar a la Fed decir, bueno, frene, que recupere la actividad. ¿Entendés? Entonces, es algo que políticamente acepten 4% de inflación. Pero es como más probable que llegamos a un mundo de 4% de inflación que de nuevo estemos en un mundo de 1 o 2% de inflación. Claro. Para llegar al 1 o 2% de inflación tiene que haber mucho más dolor de lo que va a haber. Es un poco la ¿Y con respecto a UK? Antes de pasarme a UK, quería
sumarme a un comentario que había hecho Ramiro y para graficarlo en términos más de economía real. Nosotros nos está pasando que tenemos activos en Estados Unidos que están performando muy bien desde el punto de vista de los ingresos, de la ocupación, desde el punto de vista del precio del alquiler o la tarifa. Y a pesar de eso están complicados en la distribución de fondos. ¿Por qué? Porque el costo de la deuda se te incrementó, los costos operativos se te incrementaron, entonces por ahí tenés un muy buen activo, muy bien ubicado, performando espectacularmente bien, que apenas llega a cubrir la deuda. Y además tenés el factor de que por ahí los bancos antes te habían prestado con una tasa y te exigían un loan to value, un valor sobre el activo X, hoy te piden el X-20. Entonces vos tenés que salir de alguna forma a generar efectivo, cash, que el activo por ahí no lo está generando para cubrir el requerimiento de deleverage que te pone el banco. Esto es un desafío enorme del real estate y de las empresas en general. Yo creo que se viene un momento muy desafiante, también con muchas oportunidades, ¿no? Obviamente, porque el que no está performando bien, con buen activo, etcétera, va a estar en problemas. O sea, yo coincido un poco con la visión de Ramiro de que hace falta un poquito más de dolor para después empezar a ver la luz. Así lo veo en Estados Unidos, por lo menos lo que yo recibo, y en breve vamos a tener otra charla más sobre tendencias. UK lo veo saliendo ya un poquito de ese proceso, como acomodándose. Fue el primero que entró, por lo menos desde el punto de vista inmobiliario, en esta suerte de crisis o reacomodamiento, y hoy lo veo saliendo. Y que traigo a la región, ¿qué pasa con Brasil? El gigante, digamos, sudamericano. Bueno, Ramiro sabe más. Yo tengo una visión más, si querés, demográfica. Desde el punto de vista demográfico, veo que es un país creciente, pujante, etcétera, que está incorporando las bases y eso genera un mercado muy potente para lo que es real estate, ¿no? Ahora, después hay otros factores que obviamente Ramiro puede explicar un poco mejor, pero yo soy muy positivo acerca del futuro de Brasil por un tema de liquidez, de tamaño, de volumen. Sí, yo tengo que conseguir, digamos, yo no soy experto en Brasil, reconozco que soy más experto en mercados desarrollados, pero es interesante ver que Latinoamérica ha sido el único mercado regional que subió este año, ¿no? ¿Por qué subió? Porque también venía muy bloqueado anteriormente, ¿no? Pero también subió porque se anticipó mucho a la Fed, todos los bancos centrales, digamos, el Banco Central brasileño, de México, en subir tipos de interés cuando la inflación mucho antes de lo que hizo la Fed. Entonces, hoy están mejor, como están más preparados para afrontar lo que viene. Y también creo, en el caso de Brasil, sacando la incertidumbre de Bolsonaro, eso creo que va a terminar llevándolo, no creo que muchas preocupaciones. Clarísimo. Para un poco ir cerrando, obviamente el capítulo Argentina, ¿cómo lo ven en ese sentido? ¿Qué posibilidades hay? Sé que tiene una mirada de corto, de mediano, de largo. La más difícil para el final. Para el final Hablemos del 2025. Sí. Hablemos del mundial. No, Argentina. El 2023 va a pasar rápido, porque hay elecciones, por lo menos podemos ya mirar el 2024. No, viste, Argentina es el país de los desequilibrios constantes. Entonces, hasta que yo soy economista de economía, los que tenemos una formación de economía tradicional, nos cuesta creer que Argentina logra recuperar la senda de crecimiento si no hace una reorganización en serio de su forma de manejar la economía. Precisamente porque es difícil que volvamos a crecer si no tiene bastante déficit fiscal y administración. Entonces, solucionar eso implica 3 milagros realmente Argentina. Implica el milagro de bajar el gasto público, es un milagro.
El segundo milagro, si logras el primero, es bajar los impuestos, que sería otro milagro. Y el tercer milagro es una reforma laboral que implique que cada persona que contrata a alguien en Argentina sufra de que lo que le va a pasar, en fin, que no todo ese lío, que no es que tengo algo en contra de los trabajadores, pero mucho menos, pero hace cualquier encuesta a cualquier persona que trabaja o que emplea gente en cualquier otro país del mundo, y la Argentina es un caso de estudio. Entonces, son 3 milagros que tienen que ocurrir, y 3 milagros muy grandes. Entonces, digamos, mi visión es más de largo plazo, en el sentido de cuesta ver que se vaya a solucionar algo que ocurre en esos 3 milagros. Sí, no, coincido desde el punto de vista inmobiliario. Yo, la verdad que mis colegas que operan en el mercado argentino para mí son gladiadores, porque de alguna forma vos ves que se siguen desarrollando edificios y sigue creciendo con un montón de trabas que hay, no hay crédito, que obviamente es esencial para cualquier mercado. Así que creo que todo el mundo está como expectante de algún trading político, ¿no?, hacia el 2023, que haga algún cambio de expectativas orientadas, me parece, a esto que decía Ramiro, que es un poco lo que aparentemente hay que hacer, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, lo veo difícil como un lugar para generar rentas, o para buscar estas rentas fijas que bien describía Ramiro, que son tan necesarias para la También por economía. parte del costo impositivo de la parte del segundo milagro, bajar los impuestos. El costo impositivo de hacer negocio de la Argentina es tremendo. Claro. Digamos, el negocio de real estate, cuando le ponen todos los impuestos, entonces, mira, Bueno, en todos los proyectos tenés un socio caro, que es justamente el Estado. Exacto. Carísimo. Pero bueno. Una pregunta que viene por privado, que tiene que ver justamente, mencionaron antes Brasil. ¿Todo en Brasil de alguna manera es tentador o hay un segmento en el real estate que es más atractivo que otro si alguien quiere ingresar en ese mercado? En general yo lo veo, todo el mercado lo veo creciendo muy sólido, tanto industrial, logística, hotelería, es un destino turístico muy deseado. Residencial, hay una demanda habitacional muy fuerte en toda Latinoamérica en general, Brasil no es excepción. Así que te diría que, a ver, siempre hay que hacer doble clic en la micro de un proyecto, ¿no? Pero como mercado lo veo muy interesante. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Cumplimos, digamos, con el objetivo de poder compartir un poco el panorama 2023, tanto en lo que tiene que ver con el mercado financiero como sobre todo el mercado de real estate. Como les decíamos, es una de tantos encuentros. En realidad, el 22 de diciembre hay un nuevo encuentro que va a cerrar este año 2022. Ramiro, no sé si querés adelantar un poco de qué se va a tratar. No, básicamente es compartir con ustedes las conclusiones de un estudio que produce el Urban Land Institute con Pricewaterhouse todos los años sobre tendencias para el año que viene, y vamos a estar compartiéndolo al mercado, complementando con nuestra visión y compartiéndolo con colegas y amigos de la casa para entrar al próximo año más armados, ¿no?, mejor preparados. Fantástico, bueno. Agradecemos nuevamente a todos los que participaron, especialmente a nuestro invitado Muchas del día gracias de por hoy. invitarme, ¿verdad, mi querido? Pues acá yo. Un placer. Gran placer. Por favor. Gran Muchísimas gurú. Gracias. Muy bien, con esto cerramos. Síganos obviamente en todas las redes de Américas Capital Investment y quedamos en contacto. A todos aquellos que se sumaron al final, sepan que van a recibir igualmente el video completo de esta presentación. Así que muchísimas gracias y que terminen muy bien esta semana. Gracias.